Hola a todos, soy Franco, él es Gustavo y esto es Total Party Win. Hoy vamos a hablar de ¿Es lo que haría mi personaje? Parte 2, el regreso de la impudicia. El último video tuvo mucha repercusión, nos llovieron críticas e incluso entre aquellos que estuvieron de acuerdo con lo que dijimos, consideraron que faltaban algunas cosas, como que nos quedamos un poco cortos. Por esa razón decidimos hacer una segunda parte abordando algunos aspectos que quizá nos dejamos en el tintero. ¿Cuáles fueron, Tavo? ¿Por dónde vamos a ir hoy? Y hoy vamos a estar hablando de el qué es lo que haría mi personaje en relación a algunos de los aspectos del juego que son, por ejemplo, el posicionamiento ficcional, la cohesión narrativa, tan en boga en estos momentos el posicionamiento ficcional, la cohesión narrativa y sobre todo el contrato social, que bueno, es sobre el punto fundamental que nos vamos a parar para tratar de no tanto explicar lo que quisimos decir nosotros, sino tratar de explicar por qué el concepto del es lo que haría mi personaje es disruptivo, es molesto en una mesa, por qué habría que evitarlo y demás. No hay un concepto absoluto, único de posicionamiento ficcional, pero en general se entiende como la relación que tienen cualquier elemento virtual con los otros de su entorno. Es decir, el contexto en el que tiene lugar una determinada acción. Generalmente se habla en términos estrictamente objetivos, es decir, yo solo puedo acuchillar a mi adversario si tengo un cuchillo. Y si hay un adversario. Y si hay un adversario, por supuesto, y si tengo manos también. Claro. O me pongo una especie de brazalete. Bueno. Claro, si se están dadas las condiciones dentro de la ficción para que el enunciado que, ya sea el jugador o el director, enuncia, sea posible. Por ejemplo, justamente como decíamos antes, que haya un adversario, que haya un cuchillo o una herramienta con la cual acuchillar o apuñalar, que haya un personaje que pueda apuñalar a dicho adversario, etcétera, etcétera, etcétera. Generalmente se habla, redondeo la idea, generalmente se habla en términos objetivos, pero me parece importante también incorporar el componente subjetivo, es decir, tiene que haber un deseo de acuchillar, es decir, tiene que haber algún tipo de aversión frente al enemigo para que esa situación tenga lógica, para que se dé lugar. De otra forma no lo haría. Tiene que estar loco el personaje o algún tipo de motivación tiene que existir. Claro, y eso ya pisa un poco más dentro del terreno de la cohesión narrativa. Que la cohesión narrativa, para no abordar mucho ahora en este punto de haremos un video propiamente dicho de cohesión narrativa, tiene que ver con el sentido común dentro de la escena. Es decir, qué es lo que es cohesivo dentro de la escena. Por ejemplo, si el personaje, de bien que están hablando sin ningún tipo de motivación, justificación o racionalización posible, agrede al interlocutor, no es narrativamente cohesivo. Cuando nosotros estamos jugando, estamos de acuerdo entre todos que estamos construyendo una narrativa colectiva. Y esta narrativa tiene que ser o debería ser o sería el ideal que sea cohesiva, coherente, que todos los elementos dentro de la ficción tengan lógica los unos con los otros, de vuelta, que se respete el posicionamiento ficcional y que haya cohesión narrativa. Por eso, muchas veces cuando estas acciones que aparentemente son completamente aleatorias por parte del jugador, que decide que su personaje haga lo que su personaje haría, por eso van un poco en contra del posicionamiento ficcional y de la cohesión narrativa. No sé si... Pero fíjate que un poco de lo que se nos acusa, que lo que vamos a abordar a refutar. Tranquilo. Ya te me empezaba a poner nervioso. Un poco lo que queremos contestar son las críticas que nos hicieron. Y lo que se nos señala es precisamente que somos nosotros los que no respetamos estas condiciones. Porque exigimos, esto es lo que se entiende que nosotros dijimos en el video anterior, o que algunos entendieron. Nosotros exigimos que se traicionen estos aspectos de posicionamiento ficcional y de cohesión en pos de
ganar. O sea, los personajes tienen que sacrificar lo que ellos harían, ir en contra de su propia posición subjetiva y ceder absolutamente todo para el beneficio de la historia, vencer al enemigo, salvar a la reina. Sí, lo único que puedo decir es que miren de vuelta el video, digamos, porque no es eso lo que estamos diciendo, sino justamente todo lo contrario. En realidad, lo que defendemos es que se mantenga una escena cohesiva, coherente, en donde todos los elementos de la ficción mantengan una relación saludable y lógica los unos con los otros. Si tu personaje, porque es lo que tu personaje haría. Sí. No tenemos que antagonizar. Gustavo, por favor, no tenemos que antagonizar. Bueno, si va el jugador a decidir que su personaje lleve a cabo una acción, porque es lo que su personaje haría, pero dicha acción es disruptiva de la narración, ya sea porque no es cohesivamente, o sea, no ayuda a la cohesión narrativa, o porque el posicionamiento ficcional está en disonancia con el resto de la, digamos, sí hay una relación en la ficción de las unas cosas con las otras, pero esa relación es disonante, digamos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿O por qué en esa escena o en ese momento o en ese lugar ese personaje haría eso? Más que únicamente porque ese jugador pensó a la concepción de su personaje que esa sería una escena posible en la que el personaje haría eso sin importar nada más de la escena. Digamos, como que está tomando ese elemento aislado, su propio personaje, del resto de la escena y está haciendo algo que sería coherente únicamente con la concepción original del personaje y no con el resto de lo que está sucediendo. Perdón, ¿habías terminado? Incluso si lo hace, un señalamiento que me parece fundamental y que por ahí se perdió en lo que nosotros dijimos, quizá no pudimos transmitirlo, es que no hay una sola cosa que un personaje haría. Me parece que ahí se basa gran parte del error o del malentendido que tuvimos. Nosotros no estamos proponiendo que nadie traicione su personaje. Estamos diciendo que la cantidad de comportamientos plausibles en una determinada escena es casi infinita. Sí. Un personaje la misma persona en diferentes situaciones se comporta de distintas maneras. A veces en distintas horas del día se porta de distintas maneras, depende de con quién esté. No significa una traición a la personalidad de ese individuo, sino una adaptación a las condiciones objetivas en las que se encuentra. Entonces, incluso si yo soy un psicópata, no voy a andar matando a todo el mundo porque eso redundaría en un castigo social, en consecuencias negativas. No es algo que lo estamos inventando nosotros. Digo, uno puede investigar la historia de cualquier asesino serial. Claro, es decir, piensen por un momento que ustedes pensaron un personaje que va a ser un asesino serial. Supongamos un personaje como Dexter, no Dexter del laboratorio de Dexter, sino Dexter del otro Dexter, el asesino serial. Dexter no va por ahí matando gente porque sí. Tiene un modus operandi, pero aparte es funcional en otras etapas, en otros momentos del día, en otros momentos de su vida. Entonces, por más de que tenga el urge de asesinar, no va por la vida asesinando a todo el que se le cruza. Entonces, pero él asesinaría porque es lo que su personaje haría. Sí, es lo que su personaje haría cuando las condiciones están dadas para que ese personaje lo haga. La pregunta tal vez a hacerse es, ¿esto es lo único que mi personaje haría? ¿No hay otra cosa que mi personaje podría hacer en este momento, o en esta escena, o en esta situación? Y después de responder esa pregunta es, ¿y eso que está por hacer contribuye en algo? ¿Contribuye a la construcción colectiva? ¿Contribuye a que todos nos entre? ¿O es algo que yo voy a hacer para reírme yo? ¿Qué gracioso que soy? De hecho, Dexter es un personaje interesante porque demuestra cómo se puede hacer un psicópata de tal manera que sea bueno. Digamos. Bueno. Sí, pero digo, se enfoca su agresión o su sadismo para precisamente lo peor de la sociedad. Es un asesino de asesinos. Entonces, pero él no se vuelve loco y mata a todo el mundo. Lo que estamos diciendo en definitiva es que es posible adaptar el comportamiento de un personaje sin traicionar estos aspectos del posicionamiento y de la cohesión en base a mi personaje le tiene miedo a las consecuencias que van a devenir de una acción perjudicial por parte del resto de los integrantes del grupo, o bien de
Del resto del mundo de claro, juego. Del resto del mundo de juego. Bueno, puede ser, me disuade el miedo a las consecuencias que vaya a tener. O por el contrario, mi cariño hacia otros personajes o NPJ me lleva a evitar hacer esto que estoy, esta guachada que me estoy por mandar. O bien estamos construyendo una relación, todavía no les tengo cariño, pero algunas de las cosas que ellos están haciendo me están llevando a cuestionar la manera en la que yo me desarrollo. Entonces por ahí evito hacer esto para no perjudicar mi relación con ellos, la forma en la que ellos me ven. ¿Ibas a decir algo? Sí, mira qué casualidad, ¿no? Que justamente a través de todas estas reflexiones del personaje se da el crecimiento del personaje. Digamos, el personaje deja de ser lo que originalmente era, esta masa amorfa de características, y pasa a tener relaciones con otros personajes, motivos por los cuales hacer o no hacer ciertas cosas. Entonces, simplemente justificar una acción con él es lo que mi personaje haría, no solamente está perjudicando todo lo que ya dijimos que perjudica, sino que también perjudica el crecimiento del personaje. Porque se entendió también que nosotros estábamos en contra del conflicto, nada más lejos de la realidad. No solo aclaramos que entendemos que el conflicto puede aportar a una historia, sino que el conflicto personal también aporta mucho a una historia. Es decir, cuando yo dejo de ser quien era para convertirme en base a lo que está sucediendo, es quizá uno de los aspectos más interesantes del rol, más que la mera pelea de por qué yo no puedo hacer lo que quiero. Ser o no ser, digamos, vamos a... Y vamos a ponernos, claro. Podría escribir los versos más tristes de la noche. Y eso tampoco va en detrimento de una buena sesión cero, que creo que nosotros lo señalamos y también nos lo comentaron. Seguro que llegado a una situación en la que el personaje está más que dispuesto a hacer una guachada, quizás faltó una buena sesión cero en la que aclaráramos cómo vamos a jugar y en qué condiciones nos vamos a relacionar. Y que si vamos a actuar de manera egoísta todos, y estamos todos de acuerdo y todos bien, nosotros no tenemos nada que decir al respecto. Pero puede ser que hayamos acordado un jugador con determinada compulsión, con cierto comportamiento asocial, y Gustavo fue muy enfático, es posible jugarlo si uno va a hacer concesiones. Bien. Lo que quizá nos lleva al tema del contrato social. Al tema, sí, acá vamos a pedir disculpas de vuelta porque se nos está yendo larguísimo el video, pero es un tópico para hablar horas y horas y horas y horas. El contrato social. ¿Qué es el contrato social? Que decimos, nosotros lo mencionamos muchas veces, el contrato social. También es otro concepto que está muy en boga últimamente, hablar del contrato social esto, el contrato social lo otro. El contrato social es este acuerdo parte tácito y parte explícito que todos asumimos y aceptamos al momento de sentarnos a jugar en una mesa de juego, una mesa de rol, en un juego de mesa, en lo que sea, que nos sentamos a jugar con otras personas, estamos asumiendo y aceptando que nos vamos a comportar de cierta manera. Porque no podemos, en medio, por ejemplo, estamos jugando una partida de TEG, y en medio de la partida de TEG no podemos dar vuelta el tablero y salir corriendo y irnos de la casa. O sea, por poder podemos, porque no hay una fuerza como la fuerza de gravedad que nos lo impida, pero nosotros aceptamos tácitamente no hacer eso al momento que nos sentamos a jugar en una mesa. Lo mismo se traduce a las mesas de rol, a cualquier cosa que tenga que ver un grupo de gente. O bueno, un grupo de gente como la sociedad. Pero en cualquier situación de humanoides, claro, que interactúan entre sí, existe este ente etéreo que es el contrato social, que es parte tácito, porque está en estas cosas como esta. Sí, nunca se explicita todo. Claro, y es parte explícito porque puede haber cosas como, por ejemplo, bueno, nos vamos a juntar todos los días a tal hora, hay 15 minutos de espera, si no están antes de esos 15 minutos se larga la sesión de juego sin importar quién esté. Y eso también forma parte del contrato social. Porque algo se explicita. Porque algo se explicita, exactamente. Bueno, ahora bien, ¿cómo entendemos que un comportamiento... De nuevo... es lo que haría mi personaje, es la definición misma de roleo, estamos todos de acuerdo. Ahora, ¿qué pasa cuando eso aparece como atentando contra las expectativas de los otros jugadores? Cuando viola el contrato social. Eso tiene consecuencias en distintos ámbitos. Sí. Claro, sí, cuestiones temporales, en distintos momentos. Es decir, a corto plazo genera molestia. Hubo mucha gente que señaló...
comentó experiencias, situaciones en las que habían estado, y demuestra que hay gente a la que le molesta esto. Es decir, genera un fastidio inmediato cuando realmente era necesario hacer eso. Entonces, se empieza a violar el contrato social cuando las expectativas de la mayoría de los jugadores se ven traicionadas por las de uno. Eso en el mediano plazo empieza a generar un malestar persistente, es decir, dejo de tenerle bronca a tu personaje para ya empezar a tenerte bronca a vos como jugador. Y es posible, quiero hacer esa aclaración, es posible que estemos equivocados, que la forma de jugar rol sea otra, pero es decir, la de hacer en todo momento lo que haría mi personaje sin importar las consecuencias. Pero hay mucha gente a la que le molesta y es necesario que otras personas participen de la mesa para que se dé realmente un juego de rol. Claro. Porque si terminamos molestando a todo el mundo y ellos se van, me quedo jugando solo. Sí, o directamente no puedo jugar. Me quedo jugando solo o me voy a jugar un videojuego, como nos sugirieron algunos también. En última instancia, a largo plazo, esto redunda en una lesión para la aventura. Es decir, si terminamos generando resentimiento entre nosotros, si voy a actuar mal contra tu personaje porque te tengo bronca a vos, si te terminamos expulsando de la mesa porque no nos gusta cómo te manejas, todo eso daña a la aventura, en última instancia, a la construcción narrativa que estamos intentando generar. Claro, esa es la aclaración que quería hacer, porque decimos lesiona la aventura, daña la aventura. No es que tu DM o el DM o quien publica la aventura es un ser de luz incapaz de cometer errores y es un astro de la narrativa, que la aventura que generó es digna de ser contada por eras, sino que lo que se daña es la construcción colectiva. Hablamos mucho nosotros de la construcción colectiva también. La construcción colectiva es esta aventura, esta historia, esta narración que construimos entre todos a partir de los aportes de todos los participantes, tanto de los jugadores como del director. Que el director podrá tener la idea, el puntapié inicial, podrá tener la impronta, podrá establecer el tono y el carácter de juego, pero en definitiva todo lo que va sucediendo en la aventura sucede a partir de la colaboración entre los personajes de los jugadores y el director en sí. Entonces, eso es lo que nos referimos con daña la aventura. No daña, porque el director pensó que íbamos a ir de acá para... No estamos hablando de eso. Y se entiende que no estamos hablando de eso, así que claro, no asuman que estamos hablando justamente de eso, porque no estamos hablando de eso. Estamos hablando de la construcción colectiva de la aventura. Otra cosa que nos señalaron fue que por defender cierto tipo de restricción, de nuevo, en la medida en que hay un contrato, uno resigna ciertas cosas para obtener otras a cambio. Que lo que nosotros decimos es que, en definitiva, el jugador tiene que renunciar a toda agencia, estamos con los conceptos, sí. Tiene que renunciar a toda potestad, llamémosle para no ponernos tan técnicos, sobre lo que haría su personaje para atenerse a la historia que pensó de antemano el director. No es eso, porque hay una falacia que se repite mucho, que consiste en decir que el director tiene que ser o bien el que dirige todo y los jugadores tienen que ser reactivos, o bien es el director el que tiene que reaccionar frente a todas las decisiones de los jugadores. Eso no es cierto. Nosotros entendemos que todos resignan un poco, en algún aspecto son activos y en otro reactivos frente a las decisiones del otro. No estamos proponiendo monigotes que se muevan de un lado para el otro cumpliendo misiones, pero tampoco maniáticos que hacen en todo momento lo que quieren, de manera que no se corresponde con el comportamiento de ninguna persona o personaje real. Claro, o incluso, suponete que todavía no se corresponde con el comportamiento de una persona normal en términos de normalidad. No se corresponde con un cuento, con una narrativa, con un texto, algo que se pueda entender como que... ¿Y vos qué hiciste el fin de semana? Ponele. Nada, deambulamos por la ciudad ficticia esta, nos sentamos a jugar asesinos seriales. Pero asesinar a alguien, no, porque en realidad no nos pintaba, simplemente nos sentamos en la plaza a ver las palomas porque pensamos que iba a ser muy gracioso para hacerle pensar al director que íbamos a salir a asesinar a un montón de gente y después no lo hicimos.
Kill Poppy for Satan. Sí, es decir, acá hablando un poco volviendo sobre las expectativas de lo que tenemos, las expectativas que tenemos como participantes de una mesa de rol. Generalmente, supongo que habrá sus excepciones, por supuesto que las hay, pero generalmente cuando nos sentamos a jugar una mesa de rol, tenemos la expectativa de jugar un arco narrativo, jugar una narración, construir entre todos una historia que después podamos decir, oh, ¿te acordás de esa vez que hicimos tal o cual cosa? Y hablamos de hicimos como si lo hubiéramos estado nosotros ahí, porque así se siente. Porque estuvimos de claro, esa forma. Entonces, piensen un poco, tal vez, qué prefieren contar. ¿Te acordás la vez esa en la que entramos en la cueva del dragón? ¿O te acordás la vez que Juan nos robó la bolsa de oro y le tiró el volcán y se cagó de risa él solo? ¿Te acordás esa vez? Nada con Juan, no sé, dije Juan por decir cualquier nombre, pero... no sé. ¿Respondimos adecuadamente a las críticas? ¿Les parece que todavía hay huecos en nuestro argumento? Los leemos en los comentarios. Si todavía no se han suscrito al canal, pueden hacer clic acá abajo en el botón de suscribirse y hacer clic en la campanita para recibir las notificaciones cada vez que subamos un nuevo video. Y además les recomendamos pasar por la página de Golden Crack, nuestro sponsor. Van a encontrar el link a su página de Facebook en la descripción del video. Muy ricas las hidromieles, yo les aconsejo la hidromiel azteca, me encanta a mí. Hace envíos a todo el territorio nacional en Argentina, así que pasen por Golden Crack, acá abajo en el link de Facebook, compren hidromieles y nos vemos en el próximo episodio.